Muy pero muy buenas televisivas y periodísticas noches. Otra semana con mucho para desmenuzar, analizar y comentar en La Letra Chica. Gracias por estar. Maite Sarasola, ¿cómo estás? Jorge Temponi, ¿cómo andás? ¿Cuánta energía? Y bueno, hay que empezar con fuerza porque tenemos por delante mucha piedra por picar, si llevamos la metáfora periodístico-laboral a ese material. Sabemos que una crisis política empezó el miércoles pasado, de hecho de eso se trató este programa en esa jornada, pero bueno, esto continúa. Estamos hablando del caso Marcet, de Presidencia de la República, de los ministerios y de la punta de una madeja que todavía no podemos ni saber ni intuir a dónde nos llevará. Sí, el sábado el presidente Luis Lacalle Pou, que recordemos regresó de un viaje que había realizado a Estados Unidos, se reunió en la residencia de Suárez y Reyes con los líderes de la coalición. Después, en la torre ejecutiva, dijo que había aceptado la renuncia de Heber, de Maciel y también de la FLUF, que se suman a la renuncia que mencionábamos la semana pasada de Bustillo y a tantas otras que han ocurrido en estos años de gobierno. También ese sábado se reunió con Fernando Pereira, el presidente del Frente Amplio, que ayer encabezó una conferencia de prensa al respecto. Con su permiso, entonces, Sarasola, me voy dirigiendo a la mesa chica para empezar este programa y recordarles antes que recibimos vuestros WhatsApps breves, respetuosos, concretos y con firma para hacernos felices a todos. Siempre al 092-374-089, vuestros WhatsApps en pantalla. Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, buenas noches. Un placer estar con ustedes, como siempre. Ya desarrollamos, ya charlamos en extenso. Primero vamos a atacar un tema específico de la mano de Maite Sarasola y lo que se viene en el comienzo. Sí, vamos a repasar primero lo que dijo el presidente Luis Lacalle Pou respecto a la entrega del pasaporte al narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet. Lo vemos. Dicho sea de paso, porque está bueno aclararlo, lo tendría que haber dicho al principio, ese pasaporte debía de haberse dado sí o sí. Y esa es una discusión que estamos teniendo. Por algunas leyes y decretos de hace un par de gobiernos, ese pasaporte, nos guste o no, debió haber sido dado sí o sí. Vamos a recibir ahora a Diego Martini Lemos. Diego, buenas noches, ¿cómo estás? Maite, Jorge, ¿qué tal? Buenas noches. También para Fernando Pereira en piso. Nos encontramos con Rubén Amato, exdirector de Identificación Civil, quien estuvo 13 años al frente de esta dirección y a quien le vamos a consultar, obviamente, por estas palabras que escuchábamos del presidente de la República. Rubén, buenas noches, gracias por recibirnos. Escuchábamos al presidente recién en un tape decir, había que entregarle el pasaporte a Marcet sí o sí. ¿Esto es así? Bueno, la verdad que desde un principio yo dije que había mecanismos para enletecer la entrega del pasaporte y hoy, a la luz de lo que vamos tomando conocimiento, reafirmo aquella posición de que si bien se habla mucho de la legalidad en la expedición del pasaporte, es un tema de oportunidad y conveniencia, ¿no? Si el documento de viaje, el pasaporte, es un documento que nos representa frente al mundo. Nuestro pasaporte uruguayo había tomado mucho prestigio dentro del mundo, e inclusive de la OASI, y entonces a los efectos de expedir un documento de ese tipo hay que tomar los resguardos más importantes. Fíjate que hay hechos que desde el principio llamaban la atención. Alguien que está detenido, ¿para qué quiere pasaporte? En general, si se tramitaba un pasaporte, se tramitaba porque había una extradición y se lo entregaba a las autoridades de Interpol y Interpol viajaba con la persona. Esa extradición generalmente para que vuelva a su país de origen. Claro, que es el otro de los mecanismos que se podría haber utilizado acá, con un poco de lo que nosotros los abogados hablamos de la diligencia media de buen padre de familia. Es decir, tú tenés una persona que está indocumentada, el decreto causante de todos los males, el del 2014 aparentemente, establecía, tanto en el artículo 33 como en el 34, la posibilidad de entregar un válido de regreso al país. Y el artículo 33 establecía hasta un pasaporte por 6 meses, aquel uruguayo que en viaje de negocios perdiera pero no un pasaporte por 10 años. Eso es común además, ¿no? Bueno, sí. Es común y a nosotros nos pasaba muchísimo, sobre todo con los estudiantes que viajaban por ciencias económicas o por arquitectura, o que los robaban o que extraviaban y quedaban varados y el grupo seguía. Entonces, a ver, acá se habla mucho de la legalidad. A mí lo que me parece es
que hay que dejar en claro que la competencia por el decreto de la expedición del pasaporte en el exterior es de Relaciones Exteriores. La Dirección Nacional de Identificación Civil coteja la identidad e imprime la libreta, pero sale con la firma del cónsul que recabó los datos. Ahora, desde el principio me pregunté, ¿por qué la cónsul fue a la cárcel? En principio a tomarle las huellas porque había que constatar la identidad, ¿sí? Lo que ahora tomamos conocimiento de la sentencia del Tribunal de Apelaciones de Dubái es que sí, en los considerandos se establece que lo dejaban libre porque Uruguay estaba en condiciones de entregarle un documento, un pasaporte. Entonces no se puede decir que la entrega del pasaporte fue la causa de la liberación, ¿no? Entonces, no solo va a la cárcel y toma los datos, sino que en la hoja de filiación donde se recaban los datos, el domicilio del gestionante es un hotel. Salvo que la cárcel de Dubái sea un hotel de 5 estrellas, es decir, ahí hay una falsedad de la información que los datos se reciben bajo declaración jurada. Claro, no había un domicilio de Uruguay, por ejemplo. No, en el exterior tú podés poner el domicilio de donde estás radicado, quizás puede ser un hotel, pero en ese momento no estaba en el hotel. La cónsul se trasladó hacia la cárcel, que era donde estaba detenido. ¿Por qué no puso que estaba en la cárcel en la hoja de filiación? Son interrogantes que yo tengo desde hace muchos meses atrás, y si nosotros vemos la cronología de esto, el decreto del 2014 se modificó. Y si nosotros vemos el decreto del 2014, se estableció que la cónsul no puede tramitar pasaportes a detenidos. Entonces, ¿en qué quedamos? Es decir, se sabe que a un detenido no se le puede dar pasaporte y ahora se plasma. Ya le digo, para mí es la prudencia, el actuar como buen funcionario público, el tomar las precauciones y el investigar un poco. Porque hay mecanismos para eso. No es sí o sí se tendría que dar. Porque muchísimas veces se rechazan, el sistema es todo electrónico de la expedición de pasaportes en el exterior, y las huellas se toman en los consulados, ¿no? Digitales. Muchas veces las huellas vienen mal y no se puede confrontar. Y ese vaivén Ya lo demora. ya lo demora. Tómenle en ficha de nuevo, no están bien, porque hoy sabemos que todos sabían quién era este señor. Hace unos meses, bueno, estaba la duda, hoy lo sabemos. Entonces, ¿por qué esta forma de entregar un documento y no entregar un válido por un solo viaje o incluso un pasaporte por 6 meses para que retorne dentro de 6 meses al país y obtenga el pasaporte en el país? El título de identidad de viaje, el decreto establecía que hasta había que avisar en qué vuelo viajaba la persona para cuando llegara al país, porque ese documento se retenía, porque era válido por un solo viaje. Si ustedes me preguntan a mí, yo no hablo de legalidad en la entrega o no, porque si estaba libre el certificado antecedente, yo hablo de prudencia. Y el funcionario público debe ser prudente, debe ser diligente, debe de tomar las medidas precautorias para causar el menor perjuicio posible. Ahora, Rubén, ¿qué pasa con la velocidad con la que se da la tramitación? Porque la ex cónsul Federal Prado declaró que nunca había visto que un pasaporte saliera tan rápido como en este. Bueno, yo ahí estoy a las declaraciones. No es común, pero estoy a lo que están diciendo. Yo no he visto, aparentemente el pasaporte cayó en el sistema, pero la ida a policía científica para pedir la información, la disparada del trámite hacia el dastiloscópico para que confronte, eso lleva más de un día. Así que, bueno, queda claro que no suelen ser tan rápidos los pasaportes. No. La verdad que no. Así, tan rápido, porque es imposible, porque de repente se te plantean problemas en el exterior, una persona que está con una enfermedad, que le pasa algo, Ahí sí, claro. y no podés sacarlo en 24 horas, porque son demasiadas las confrontaciones y los trámites que hay que hacer hasta que ese pasaporte se imprime. Rubén Amato, gracias. No, a ustedes, a la suerte. Bien, hablamos con Rubén Amato, entonces exdirector durante 13 años de la Dirección Nacional de Identificación Civil. Muy bien, gracias, Diego. Abrazo grande. Pereira, para empezar, acerca de esto. Bueno, más claro que el doctor Amato no puedo ser yo. La legalidad implica que había más de una posibilidad, como lo han dicho los principales juristas de este país. Muchos de ellos que no son miembros del Frente Amplio, por ejemplo, como Gonzalo Pérez del Castillo, que indicó con claridad que tenían estos procedimientos que Amato
detallaba, que es darle un pasaporte por un solo viaje con destino Uruguay, que es imposible darle un pasaporte donde fija una dirección en la que no está. En fin, hay una cuestión, un tipo de cuestiones que explicaba el doctor que son tan claras que alguien tendría que explicar con claridad, y alguien es el presidente o el equipo del presidente, por qué se le dio un pasaporte a un narcotraficante peligroso y pesado que estaba preso en Dubái por entrar con un pasaporte paraguayo falso. Porque eso hasta ahora nadie lo ha explicado con sensatez. Quien ha explicado con sensatez por qué se podían tomar otros mecanismos en función de lógicas de una función responsable de la actividad pública es el señor Amato, que yo no lo conozco, pero acaba de ser claro de cómo se actúa en estos casos. Y cómo se actuó en este caso en forma muy ilógica, como deben de explicar por qué se juntaron en la casona del Prado y acordaron mentirle al Parlamento. Y cuando se le miente al Parlamento, al Senado, se le miente a los representantes de la totalidad de los uruguayos. Es decir, ¿por qué acordaron mentirle a los uruguayos? Si alguien lo tiene que poder explicar. Como tienen que explicar efectivamente por qué un asesor del presidente puede llamar a dos subsecretarios, el de Relaciones Exteriores, Carolina H., la de Relaciones Exteriores, Carolina H., y el de el Ministerio del Interior, Maciel, para que anularan sus WhatsApp, luego que había una orden judicial de entregarlos. Es decir, estaban actuando contra la justicia, contra una decisión de la justicia. Y de hecho, como surgen de los chats y de los audios, rompieron los chats que estaban protocolizados por un escribano público. Es decir, hay un conjunto de acciones que no se terminan de explicar. A propósito de eso... Y obviamente, sí, en estas declaraciones, sobre todo la de Carolina H., pero hay otras ulteriores, el fiscal detecta que puede haber hechos de apariencia delictiva. Pero lo que hay que explicar, lo que tiene que explicar el partido de gobierno, el presidente, es toda esta serie de irregularidades, cómo ocurrieron tan cerca de él, y lo tiene que explicar con mayor claridad que lo hizo el sábado, porque fue importante haber sacado de una manera que nosotros no compartimos, pero de última sacaron al ministro Heber, al subsecretario Maciel, al ministro Bustillo y al asesor de la presidencia, la FLUF. Los debería haber destituido, pero les aceptó la renuncia. Pero ¿cómo es que aceptás la renuncia de alguien que decís que no cometió ninguna ilegalidad y que estabas conforme con su desempeño? ¿En función de qué aceptás la renuncia? Algo está mal, o el fundamento o la decisión. Pereira, me gustaría compartir... Bueno, 2 minutos es la clave. 2 minutos dijo Lacalle que estuvo en esa reunión. 2 minutos tenemos para compartir ahora en lo que considero es el núcleo de la explicación que hace el presidente de la República de su vinculación con el hecho ¿no? De destrucción de información o de, bueno, según decía él, la búsqueda de la estrategia de ver qué se hacía con eso, qué se hacía con esos chats. Son 2 minutos que confieso a mí en el momento cuando lo estaba viendo me resultaron sorprendentes porque... se parecían mucho a una confesión, de hecho, del presidente. Algunos le dicen hacerse cargo, también se puede ver como una confesión de parte de esto sobre su responsabilidad en el hecho. Vale la pena ver estos 2 minutos para seguirla desde ahí. Después de esta interpelación, el Frente Amplio solicita un acceso a la información pública. Aquí no tengo del todo claro las fechas, pero empieza una discusión acerca si las conversaciones en el celular, conversaciones privadas, tenían que ser aportadas a este pedido de información pública. Paso para adelante, fin de octubre, me parece que el 25 de octubre, cuando seguía existiendo matices acerca de la competencia o no de dar esas conversaciones privadas, y ante la inminencia de presentar ante la justicia los antecedentes y el fin de una investigación administrativa del Ministerio de Relaciones Exteriores, yo le pido a Roberto Lafluf, quien es asesor en comunicación y estrategia del gobierno, de mi persona, que se junte tanto con la viceministro, con la subsecretaria de Relaciones Exteriores y con el subsecretario del Ministerio del Interior para que se pongan de acuerdo qué van a hacer con esas conversaciones.
termina la reunión, se ponen de acuerdo. Posteriormente, la subsecretaria Carolina H. dice que no está de acuerdo, que recibió asesoramiento de la gente que trabaja con ella en estos temas y que ella quería que había que presentar estos documentos. Yo creo que esto ustedes ya lo informaron, pero Roberto de la Flu me llama a mí y yo le dije, bueno, si esa es la decisión, que se presente todo. Al otro lunes se presentan todos los documentos en el juzgado. Y yo le dije a la FLUF, si esa es la decisión, que se presente todo. Digo, ahí se lee entre líneas o directamente que el presidente iba siguiendo paso a paso cuáles eran las soluciones propuestas sobre la mesa. No sé, me parece interpretar esto, Pereira, de eso. Son un conjunto de errores que hay que ser cuidadoso por el país, pero hay un conjunto de errores. La FLUF no tiene autoridad para citar a 2 subsecretarios para acordar una estrategia que es violentar decisiones del Poder Judicial. La decisión del Poder Judicial era entregar toda la documentación, incluyendo los WhatsApp. Que fue del 9 de noviembre. Del 9 de noviembre. Y la reunión es del 25. Muy posterior, el 25 de noviembre, donde efectivamente no se ponen, o se ponen de acuerdo en ese momento, borran los WhatsApp físicos de sus celulares, ese es lo que dice H. Pero luego los entrega protocolizado y indica que es por segunda vez. ¿Pero por qué lo entrega por segunda vez? Porque la FLUF le pide que lo presente y ella le dice, yo ya lo presenté. No, pero yo lo rompí. Rompió un documento público. No es que rompió un papel de Astraza, para que el vecino lo entienda. Rompió un documento público. Y mientras el Uruguay vivía esta crisis política y de gobierno, el señor frívolamente estaba mirando la final de la Copa Libertadores de América. Entonces, digamos, perdón, mientras lo comentás, vamos a ver el documento que hace un ratito Preve, el periodista Eduardo Preve, dijo que lo va a ampliar mañana en la tapadita de M24, pero publicó en Twitter las imágenes de ese documento, que es el que H dijo que tuvo que presentar por segunda vez, porque por primera vez, digo, la primera versión, la FLUF le dijo que la había roto, sí. Entonces, hay que poder explicar a la sociedad que entre el miércoles y el sábado en que no estuvo el gobierno, el Frente Amplio tuvo que asumir responsabilidad democrática, porque la mayoría de los gobernantes no salieron a explicar. Salvo Beatriz Argimón, los demás no estuvieron. Y el Frente Amplio declaró que iba a actuar protegiendo la institucionalidad, protegiendo las instituciones democráticas y protegiendo de alguna manera las acciones que iba a tomar para, de alguna manera, cuidar estos elementos tan trascendentes sin dejar de decirle la verdad a los uruguayos. Yo creo que ahora hay una responsabilidad que es del gobierno, que es actuar con la misma responsabilidad, decirle toda la verdad a los uruguayos. Algunas de las interrogantes las hemos planteado acá. ¿Por qué se le dio un narco pudiéndole no dárselo? No es cierto que hay que darle un documento a un narco. Hay un montón de formas, como ha explicado el señor Amato, el doctor Amato. Hay un montón de formas, como han explicado los principales asesores del Frente Amplio, pero incluso juristas que no pertenecen al Frente Amplio. Y acá hay certezas jurídicas de que se podían haber tomado otros caminos. Otra pregunta como importante también sería... un decreto, si uno nota que lo que va a hacer es dejar escapar a un narco peligroso, un decreto lo elimina a otro decreto. Y esto lo puede hacer el presidente con su Consejo de Ministros. Es decir, no estás ante temas que no tienen solución si ves que te va a pasar algo grave, que es que un narcotraficante pesado y peligroso quede en libertad. Y eso sería un desastre, dice Maciel, y ha sido un desastre como hemos visto. Entonces, no solo que iba a ser un desastre, fue un desastre como hemos visto en la búsqueda que han tenido sobre él en Bolivia, sobre acciones que se denuncian en Paraguay, en fin, un conjunto de acciones que yo ahora no voy a enumerar. Pero sí lo que quiero enumerar es que el gobierno le tiene que explicar a los uruguayos, no al Frente Amplio, a los uruguayos, porque por algo se le mintió al Parlamento y a los uruguayos, y cuando se le miente al pueblo, luego hay que explicar. Otra pregunta interesante que no surgió en la conferencia de prensa es, porque como veíamos recién, el presidente dice que al momento, es como que
encuentra la justificación de que para él había matices en las opiniones de si esa conversación de chat privada había que entregarlas o no. Había que entregarla o no. Sin embargo, la decisión del TCA que decía entreguen todo era del 9 de noviembre, la reunión fue el 25. Pero no podía haber matices porque había una decisión del tribunal, había una decisión de la justicia de entregar. Porque ¿cómo empieza esto? Un pedido de informes que no tiene respuesta. Un pedido de acceso a la información que no se responde. Entonces el Frente Amplio acude a la justicia y la justicia lauda entregar el conjunto de la documentación, incluyendo los chats. No había dos posibilidades de interpretación. Tenían que entregar los chats. Cuando Carolina H. fue a consultar con su abogado, le dijo, tiene que entregar los chats, si no va a cometer un delito. Y no cometió el delito, entregó los chats. Ahora, gracias a eso, a un trabajo de más de un año, hoy la gente sabe que el gobierno entero sabía que era un narco pesado y peligroso y pesado, que era una locura que quedara suelto. Gracias a ese trabajo persistente, hoy los uruguayos saben que había más de una manera de laudar no entregar este pasaporte o entregárselo por una única vez. Gracias a ese trabajo perseverante, hoy la gente sabe que se reunieron para decidir mentirle al Parlamento casi 20 personas, y Carolina H. es quien las enumera, quienes dicen quiénes estaban en esa reunión. Y gracias a ese hecho, de alguna manera, surgieron las renuncias de estos ministros que no le estaban haciendo ningún bien a la estabilidad democrática del país. No es nada contra las personas. Su actitud, sus decisiones fueron totalmente equivocadas y seguramente la justicia seguirá investigando, ¿no? Hablando de la justicia, también habló el presidente que digamos que aventuró que para él no va a haber consecuencias legales de esto. Lo vemos en un breve fragmento. Tengo la íntima convicción de que tanto el ministro del Interior, el subsecretario del Ministerio del Interior, Francisco Bustillo y Carolina H. no tienen ninguna responsabilidad legal en el otorgamiento del famoso pasaporte, el cual ustedes han informado ya frecuentemente. Y con la justicia actuando, el presidente ya había salido en casos anteriores a respaldar, ¿no? En el caso Astesiano, por ejemplo, y en el caso Penades. ¿Le dan importancia a ustedes desde el Frente Amplio a la opinión, a que el presidente, digamos, opine con la justicia trabajando? Y yo creo que es importante. De hecho, la fiscal Ione dice que la intervención del presidente Lacalle en el caso Penades y del ministro Heber pudieron haber interferido en que otros denunciantes se presentaran o se generaran determinados temores. Y es lógico, porque el poder genera determinadas acciones. No es lógico que un presidente y un ministro del Interior estén explicitando su posición, que cualquiera la puede tener, sobre un juicio que lo tiene que determinar, en este caso, un fiscal y un juez. Es decir, presionar a la justicia, directa o indirectamente, está mal en Uruguay. Puede ser que en otras partes del mundo sea lo más frecuente. En Uruguay no está bien. Y no está bien que se cite a la Fiscalía cada rato, ni está bien que se procure colocar un triunvirato porque eso es politizar a la Fiscalía, ni está bien que se los descalifique con apodos, con formas de adjetivación directas o indirectas que ofenden a fiscales y a la Fiscalía en general, y defender la justicia debe ser una de las bases prioritarias del sistema político porque es una de las patas principales para que efectivamente la institucionalidad esté potente. Y la defensa de la institucionalidad no le corresponde únicamente al Frente Amplio, nos corresponde a todos los uruguayos y por suerte el Uruguay tiene la oposición que tiene. En cualquier otro país del mundo, un suceso de este tipo, que caigan 2 ministros, 2 subsecretarios, uno de los principales asesores del presidente, hubiera hecho temblar las raíces de los árboles. En Uruguay tomamos el camino republicano y democrático, que es el de informar a la gente, el de decir toda la verdad, el de colocar arriba de la mesa reflexiones para que el pueblo uruguayo analice y sobre todo para que cosas de este tipo no vuelvan a suceder, pero siempre colocando que el país está primero. Un poco lo terminamos ayer con una frase de Wilson, que yo creo que hoy le pertenece a todo el pueblo uruguayo. Al país todo, al gobierno lo que se merece.
Pereira, me gustaría para cerrar por hoy profundizar en algún punto porque, bueno, queda clara entre ayer y hoy la postura del Frente Amplio de dejar trabajar a la justicia, de esperar más respuestas y explicaciones por parte del gobierno y del presidente de la República y de no tener sobre la mesa la posibilidad de un juicio político. Políticamente, sí, dijo usted en la conferencia en nombre del Frente Amplio, que hay un meollo ahí que es la relación que hay o puede haber entre narcotráfico y política. Entonces, hablaba de, por supuesto, aprobar la ley de financiamiento de los partidos políticos, que decía el Partido Nacional está trancando, fortalecer a la JUTEP, perfeccionar la ley de acceso a la información pública y legislar en transparencia. Creo que los dos primeros puntos son bastante claros. Me gustaría algún detallecito de los puntos 3 y 4, o sea, ¿qué problemas está teniendo la ley de acceso a la información pública, detectan, y qué sería legislar en transparencia? Bueno, lo primero que yo quisiera decir que antes de fallecer Guarteche le alertó al sistema político en su conjunto la peligrosidad de que el narcotráfico por distintas vías empezara a financiar los partidos políticos o que incluso pudiera cooptar poderes del Estado. Con lo cual hay que tomar decisiones de fondo. Si alguien de esa capacidad en la policía te alerta sobre una dificultad de este tipo, lo primero es que no podés dejar que te financie cualquiera. Lo primero que tenés que tener sistemas de control del gasto de los partidos claros y organismos que estén para controlar con fortaleza. Entonces, ¿hay una ley actual? Sí, pero la Corte Electoral no está en condiciones de controlar. Entonces, esa es una ley, podría decir buena, pero no es aplicable. Entonces, ¿de qué se trata? Una ley de financiamiento de los partidos políticos. Hasta ahora ha presentado proyectos el Frente Amplio, ha presentado el Partido Independiente, ha presentado el Partido Popular, el Partido Nacional no ha movido sus piezas. Y acá es necesario que todos los partidos se pongan de acuerdo para que se sepa cada vintén en la campaña que viene cómo se gastó, quién lo colocó y cómo se financió. Es fundamental. No será la ley perfecta, pero será el acuerdo político para llegar a él. Lo segundo, el fortalecimiento de la JUTEP. Estamos viendo declaraciones de la presidenta de la JUTEP, que no es del Frente Amplio, diciendo que tienen muy pocos funcionarios y los que se le votaron en esta rendición de cuentas no les van a dar para hacer los controles que tienen que hacer, los mínimos. La tercera cuestión. Ley de información pública. El acceso a la información que a tanto lo niegan y tenés que ir a la justicia. Esto tendría que ser una obligación, tener que dar la información y tenemos que ver cómo se perfecciona la ley que la creó el Frente Amplio. Si hay mecanismos para perfeccionarla, hay que perfeccionarla. Y luego la transparencia tiene que ver con que no se puede engañar al Parlamento, con que no se puede hacer reuniones para burlar decisiones del Poder Judicial. ¿Eso se puede legislar? Se puede, todo se puede legislar o se puede acordar. Pero lo que hay que generar la conciencia es que el Uruguay es un país distinto a los demás de América Latina, que tenía los primeros lugares en democracia plena, en libertad de expresión, en libertad de asociación, porque construíamos partidos fuertes, organizaciones sociales fuertes, libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de asociación. Si alguna de estas cosas se van dañando, nuestra institucionalidad y sobre todo la credibilidad que la gente tiene en los partidos se puede llegar a perder. Y eso es dramático como está siendo dramático ahora en la Argentina. Con lo cual los partidos políticos tenemos que tener la sobriedad y la seriedad que en vez de descalificarnos, porque digamos, esa es una cosa que suele suceder, si no le gusta una declaración del Frente Amplio nos descalifican o van al pasado, pero estamos juzgando esta gestión. La gestión anterior ya se juzgó, y la gente la juzgó de mil maneras, entre ellas con su voto. Es más, el Frente Amplio hizo su autocrítica. Lo que yo no vi en toda esta conferencia, una autocrítica del presidente, del gobierno. No, la autocrítica estuvo en las destituciones y en el discurso una afirmación de que estuvo todo bien. Pero si estuvo todo bien, ¿por qué acepta las renuncias? Eso es inexplicable. Fernando Pereira. Y lo tienen que explicar. No lo tiene que explicar el Frente Amplio. El gobierno tiene que explicar por qué tomó este conjunto de decisiones, muchas de ellas, de acuerdo a la Fiscalía, con dudosa legalidad o con apariencia delictiva, que la justicia tendrá que actuar sin presiones, sin tratar de mover las cosas del lugar, tratando que la justicia pueda trabajar con independencia, que pueda trabajar con tranquilidad y que pueda trabajar sobre todo en un marco adecuado, que muchas veces no ha pasado en varios casos de los que hemos mencionado, porque hemos visto varios casos delicados, el caso Astesiano, el caso Penades, este caso, y todos estos casos delicados hemos visto presiones de todo tipo, ¿no?
Entonces, estas cosas no deberían existir en el Uruguay. Gracias y hasta la próxima. A las Pereira. órdenes. Pasadita a las 9:30 de la noche seguimos en La Letra Chica y antes de ir a Paraguay, según lo prometido, saludamos a quienes protagonizarán los dos siguientes bloques, este y el que viene de La Letra Chica. Hablamos de Gerardo Caetano, historiador, politólogo, docente UDELAR y frecuente visitante. Gracias, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Y a Álvaro Padrón, nuestro analista internacional de ayer, hoy y siempre. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por estar ambos. Bien, antes de meternos entonces con este plantel, vamos a irnos a Paraguay. Recibimos a Jorge Querey, ex senador de Paraguay. Además, integrante del Frente Guazú, se presentó a las últimas elecciones paraguayas como compañero de fórmula del ex canciller Euclides Acevedo. Y además, también, y no es un dato menor, es expresidente de las comisiones bicamerales de investigación sobre el lavado de dinero y delitos conexos que involucraron a políticos, autoridades y redes de organizaciones criminales. Así que a Jorge le damos las buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros estos minutos. Muy buenas noches y a las órdenes. Gracias por la comunicación. Un gusto estar en comunicación con ustedes. Bien, el tema que nos convoca en este programa obviamente tiene que ver con Sebastián Marcet. Se ha hablado mucho en estos días sobre el posible vínculo del narcotráfico y la política uruguaya. Pero empecemos por explicar, ya que usted está en Paraguay, por la experiencia que tiene, qué vínculos existen entre Marcet, por un lado, la política paraguaya y también qué pasa con el expresidente Cartes, cómo entra en todo esto. Bueno, yo creo que hay que entender un poco que Paraguay se convirtió lamentablemente en un corredor logístico para el narcotráfico y para todo tipo de ilícitos, ¿verdad? Ya hablábamos en ocasiones anteriores sobre el tema de tráfico de drogas, contrabando de cigarrillos, tráfico de armas, etcétera, ¿verdad? Trata de personas. Bueno, lo de Marcet viene a inscribirse dentro de eso, ¿verdad? O sea, hay una definición de clúster, ¿verdad? Que creo que los técnicos podrán iluminarnos mejor, pero habla un poco de empresas que están interrelacionadas para su beneficio mutuo. Y creo que eso está ocurriendo en América Latina, teniéndole a Paraguay como un eje logístico del tráfico y del lavado, ¿verdad? Marcet se inscribe en esto. De hecho, ya desde el 2018, que él, al salir en libertad de estar preso ahí en Uruguay, ¿verdad? Finalmente viene a Bolivia y después pasa a Paraguay, donde se radica y teje la red vinculada que fue y vinculante con el narcotráfico, que fue expuesta en una operación denominada Operación Smart y secundariamente en otra operación a ultranza Paraguay, que fue uno de los operativos más grandes detrás de las casi 30.000 toneladas de cocaína que cayeron en los puertos europeos, ¿verdad? Por lo tanto, sus vínculos son directos con los que hoy están presos, Alberto Couve, Miguel Isfrán, alias Tío Rico, ¿verdad? Porque hay suficientes pruebas. Y respondiendo a la pregunta que me haces, la vinculación del narcotráfico y estos corredores logísticos y los traficantes de drogas en la política hoy en Paraguay es una realidad. De hecho, los vínculos, hay un caso que está con el Senado actualmente, le retiró los fueros para que pueda ser procesado, ¿verdad? El senador Erico Galeano, que estuvo muy vinculado a Marcet justamente en la red de tráfico de drogas y de lavado de dinero. Me quedé un poco patitieso con esto último, es decir, ¿una relación directa con el tráfico de ese senador? El senador estuvo directamente involucrado con, está en proceso, ¿verdad?, judicial, pero existen numerosos indicios de su vinculación con el tema del lavado de dinero y de hecho fue vamos a decir, el mentor cuando Marcet aterriza aquí en Paraguay en el Deportivo Capiatá, de donde él era presidente de ese club deportivo. A partir de ahí se generan empresas sospechadas de ser los vehículos del lavado de dinero. Están identificadas estas en sendos documentos, ¿verdad?, que obran en los informes generales de lavado de dinero que habíamos hecho hace un año, aproximadamente un año y medio.
Hay un diputado que está preso, el diputado Osorio, que tiene vínculos directos con el narcotráfico, existen grabaciones, audios, etcétera, y está siendo procesado. Él perdió la investidura el año pasado justamente para ser procesado, ¿verdad? Por lo tanto, por un lado eso, y por el otro lado la fase del debilitamiento institucional con respecto a los controles de la seguridad, ¿verdad? O sea, por darle un número, estimaciones hechas por la gente que está en la Secretaría Nacional Antidrogas, haciendo una estimación de 10 avionetas que vienen, 8 vienen cargadas de cocaína y 2 vienen cargadas de dinero, porque el circuito de la droga que viene por el norte, probable, las fuentes probables de Colombia, de Bolivia y de Perú, van viniendo hacia el sur y el único canal logístico es la hidrovía para ir hacia los mercados africanos y europeos. Y por el este cruza nuestro territorio para ir al mercado brasileño, ¿verdad? Viceversa, el lavado de dinero, hay rutas a través de Emiratos Árabes, a través del dinero directo que viene de Colombia o de Perú, ¿verdad? Querey, ¿cómo se está viviendo lo que está pasando en Uruguay desde Paraguay? ¿Se comenta algo? ¿Cómo ven a nuestro país después de que se van conociendo todos estos hechos, ¿no? Que en este caso implicó la renuncia de ministros, subsecretarios, etcétera? Bueno, en primer lugar, para nosotros nos es sorprendente la penetración que están teniendo de estas organizaciones criminales en el aparato del Estado, ¿verdad? O sea, no es sorprendente. Sin embargo, hay dos cuestiones importantes. Por un lado, en mi caso, habiendo trabajado en el 2018, 2019 y 2020 en lo que se denominó el informe del caso Messer, que es un brasilero que estuvo radicado aquí en Paraguay y que produjo un mecanismo de lavado de dinero impresionante, alrededor de $6.000 millones es lo estimado del lavado de dinero por la corrupción en el estado de Río de Janeiro, ¿verdad? Sin embargo, el sistema cambiario se hizo a través de operadores que fueron a Uruguay y operaron con algunas entidades cambiarias de Uruguay, ¿verdad? O sea, es decir, esa red financiera está sobreviviendo desde hace algún tiempo. Como contrapartida, hoy en la prensa paraguaya por lo menos no nos deja de sorprender. Uruguay es un referente importante de construcción institucional y esperemos que siga haciéndolo, porque es importante para nuestros países tener un referente democrático y de construcción institucional. Jorge Querey, ex senador paraguayo y ex presidente de las comisiones bicamerales de investigación sobre lavado de dinero y delitos conexos. Gracias por estos minutos, nos reencontramos en cualquier momento. Gracias. A ustedes, hasta luego. Gracias. Cerrado el contacto con Paraguay, la primera pregunta para ustedes. ¿Crisis institucional o crisis política? Porque se han manejado ambos términos. Y digo que no, lo más jugoso, ¿por qué una o la otra? Ciertamente. No estamos ante una crisis institucional, es claro. Esto no hay que politizarlo. Es toda una concepción, son categorías, son instrumentos que distinguen una crisis política grave, una crisis de gobierno grave, como es lo que vivimos y lo que seguimos viviendo, de lo que es una crisis institucional. Acá las instituciones están actuando, son independientes, no tenemos, digamos, problemas en términos de la ecuación institucional que resuelve los problemas políticos. Bien, dicho esto, el maestro Tavares, yo siempre utilizo la referencia del deporte y del fútbol, decía una cosa maravillosa: para llegar a tiempo el Uruguay tiene que anticipar. Bien, ¿qué es lo que se ha puesto de manifiesto en estos últimos años con estos escándalos y que ya anteriormente tiene otros antecedentes? Que bueno, comienzan a haber implicaciones y dudas que llegan a las instituciones. La pregunta de si el narcotráfico está penetrando en el Estado y en el sistema político uruguayo es una pregunta pertinente. Es una pregunta pertinente. Y frente a esto tenemos que tener indicadores claros que nos lleven a decir, bueno, esto no ocurre y además hay que anticipar. ¿Cómo se anticipa esto? Por ejemplo, una ley de financiamiento de la política. Eso es clave. ¿Por dónde entra el narcotráfico? Por el financiamiento
ilegal de los partidos. Un sistema de contralor fuerte. En el Uruguay hemos tenido el debilitamiento de nuestros instrumentos de contralor político. Por ejemplo, la posibilidad de una justicia que actúe casi que desde un dogma, desde una perspectiva absolutamente independiente, caiga quien caiga. Y lo que estamos viendo son ataques pertinentes un día sí y otro no contra la justicia. Entonces, hay muchos elementos que están señalando que la política, las crisis políticas, los escándalos que se han sucedido en estos últimos años y otros anteriores, están teniendo o pueden tener implicaciones institucionales. ¿Para eso qué debemos hacer? Anticipar, no la política del avestruz que es no pasa nada, anticiparnos. Y es muy importante lo que ha señalado Gray. ¿Por qué? Porque estos temas no se resuelven fronteras adentro, tienen que tener una dimensión regional. No son problemas que se resuelvan nacional, en clave nacional. Por supuesto, hay clúster, hay internacionalización. Estamos en un contexto muy complicado. Entonces, por eso mismo tenemos que tener mucha anticipación, incluso para seguir siendo eso que en Paraguay siempre hemos escuchado. El Uruguay es un referente institucional. Bien, para hacerlo, hoy la política del avestruz de decir no pasa nada, no es la vía correcta. Vamos a poner la mirada afuera con Álvaro, pero Querey, algo que comentó cuando estaba respondiendo una pregunta, habló de debilitamiento institucional. Entonces, capaz que no hay crisis, pero ¿hay debilitamiento? Bueno, en verdad, señales de debilitamiento hay. Cuando una subsecretaria siente miedo de lo que le puede pasar y siendo subsecretaria recurre a un abogado para que la blinde en el propio ministerio en donde está, algo está pasando. Cuando un asesor, pero una figura tan relevante como el señor Lafluf, protagoniza un episodio tan enigmático, lleno de dudas, como el ocurrido respecto a lo que pasó en el piso 11, cuando hemos tenido, una y otra vez, filtraciones de la justicia, filtraciones del Guardián, situaciones en donde la figura de la corrupción, y no hay que tenerle miedo a las palabras, la corrupción puede suponer ilegalidad, pero también puede haber corrupción sin ilegalidad. Puede haber una corrupción que no sea ilícita, pero que sea moralmente ilegítima. Por eso hay que rascar hasta el hueso, y por eso si queremos seguir siendo referencia institucional, no debemos aplicar la política del avestruz y tenemos que estar muy atentos y hay indicadores muy preocupantes. Esta crisis política no ha terminado, parece ser una caja de Pandora y el presidente de la República no ha terminado de responder las dudas que todos los uruguayos, vengamos de donde vengamos, seguimos teniendo. Álvaro, evidentemente esto toca a la Cancillería por varias razones, ya lo ha hecho con estas noticias mucho más, y evidentemente toca también lo que es la imagen, ¿no? Como decía Gerardo, la imagen de Uruguay en el mundo. Voy a leer unos titulares que son de estos días para hacerte la pregunta. Página 12, El Colgado dice, ola de renuncias por la entrega de un pasaporte a un narco. Página 12, medio argentino. El título de la nota es Uruguay, los audios del escándalo institucional que sacude al gobierno de Lacalle Pou. Otro, La Nación, con información de AP. Escándalo político en Uruguay. Lacalle Pou intenta sofocar la crisis política con más salidas en su gabinete. Otro, Folia de Sao Paulo. Raro escándalo de corrupción en Uruguay coloca al presidente contra las cuerdas. Otro, resumen de Chile. Narcoescándalo sacude al gobierno derechista de Uruguay. El último también de Chile, Bio Bio. Escándalo por un pasaporte narco deriva en una renuncia masiva en el gobierno de Lacalle Pou. Agarré algunos titulares que encontré. Argentina, Brasil, Chile. ¿Cómo nos deja parados esto? Y nos deja Son mal. contundentes. Pero, ¿sabés qué? Le doy vuelta a la lógica esa, porque ponemos el foco en cómo nos miran y yo creo que, y recién con Jorge, el invitado de Paraguay, aparecía algo que es clave, que es empezar a entender de dónde viene esto, porque si no, parece como si estuviéramos mirándonos para adentro y no relacionando lo que nos pasa con algo que ocurre en otras partes del mundo. Entonces,
¿será que nos toca, Maite, estar al frente de Sin Fronteras y hacer ese esfuerzo cotidiano de conectar la agenda nacional con la agenda internacional? Que cuesta mucho, sobre todo cuando las cosas pasan muy lejos, ¿no? Pero la pandemia nos trajo una realidad mundial a nuestro país, la guerra con la inflación, los problemas de los precios, la crisis climática con la sequía, pero igual era abstracto. Yo nunca vi, desde que me dedico a esto, una forma tan sencilla de relacionar lo internacional con lo nacional. Y tenemos que tener cuidado de no quedarnos aldeanos, mirándonos el ombligo. Entonces, por supuesto que nos miran de afuera y dicen, ¿qué pasa con Uruguay? ¿Qué pasa con ese país que estas cosas no eran noticia, nunca ocurrían? Pero entonces ahí empezamos a entender una parte que es clave. Yo hago preguntas muy simples. ¿Por qué pasó esto? ¿Quién lo hizo y para qué? Y todas esas respuestas están afuera. ¿En qué sentido? ¿Por qué pasó? Porque a un narco pesado, no uso mis palabras, necesitaba un pasaporte. Es objetivo, nadie lo discute. Necesitaba un pasaporte. Un narco pesado que no vivía en Uruguay. ¿Quién lo hizo? Lo hizo él, su abogado, y veremos quién es más. Eso es lo que va a investigar la justicia aquí en Uruguay. ¿Para qué? Para salir en libertad. Entonces, todo ese sistema ocurrió afuera de Uruguay y Uruguay fue el vehículo. Y lo que acabamos de escuchar demuestra que ya hay un país, hoy Gerardo en una radio te escuché, decías, es común en América Latina. O sea, estamos frente a un poder gigantesco. Recién escuché 6.000 millones de dólares de un brasilero que lavaba plata en Paraguay. Es lo que acaba de decir nuestro invitado, ¿no? ¿Ustedes se dan cuenta el volumen de ese dinero? ¿Se imaginan lo que se puede hacer con ese dinero? Hay una cifra que se está manejando aquí de lo que significó haber generado las condiciones para que estas tres cosas pasaran. El por qué, el quién y el para qué. Y eso es plata. Si no entendemos que lo que está pasando es que estamos siendo afectados por un poder superior a la lógica del Estado Nacional, que en este caso está vinculado al crimen organizado, pero no siempre es así. Claro, pueden ser multinacionales legales. ¿Y ustedes se acuerdan del juicio de Philip Morris en Uruguay? Cuando nos condicionaba una política pública de salud por un acuerdo de protección de inversiones, y nosotros estábamos entregados desde el punto de vista de la soberanía y tuvimos suerte, se pierde casi el 90% de sus juicios. Un país porque el poder del dinero, que juega a escala internacional, tiene condiciones para influir en los países. No nos deberíamos sorprender, nos deberíamos preparar. La teoría del maestro Tavares, ¿no? Entonces, la sorpresa es que algunos intenten interpretar esto como una especie de oportunismo político, al decir, ¿no será que hay algo vinculado al crimen organizado que está tratando de influir? Hacer esa pregunta parece ser molesta o, bueno, casi una especie de exageración. Bueno, a mí me sorprende que eso pase y me preocupa que la reacción del gobierno, del sistema político, no sea poner las barbas en remojo, porque lo que está confirmado esta vez es que Uruguay no está vacunado. O sea, esa teoría que acá nunca pasa, acá no llega, acá somos distintos, es tan tonta como negar la propia globalización. Entonces miramos a Argentina, que estamos ahora tan atentos a las elecciones, como si fuera algo ajeno, como si nosotros no tuviéramos aspectos de ese tipo de forma de hacer política. Bueno, esto nos acaba de romper la cara, porque aquí detrás no es un problema del procedimiento, que lo es, no es un problema de las mentiras, de la decomunicación, es un problema que tenemos que ir a fondo para saber por qué pasó esto, quiénes están atrás y cómo evitamos que vuelva a ocurrir. Y yo diría, cuidado con creer que es solo la política, ¿eh? Claro. Porque yo creo que antes de la política ya hay un montón de ambientes y no tengo ningún problema en mencionar el fútbol como un vehículo. Por favor. Y si empezamos a buscar conexiones vamos a encontrar muchas, porque al final es el poder del dinero. Y ese sí que es un hilo conductor. Hablando del narcotráfico, me gustaría compartir rápidamente, antes de ir a la calle Pau nuevamente, un tuit de Álvaro Delgado, secretario de la Presidencia, porque fue de hoy. Está fresco porque es de hoy, dijo uno. De hace un rato, de esta tarde, decía, y capaz podemos verlo, sorprendido y preocupado por la suspicacia del Frente Amplio sobre el vínculo del narcotráfico y la política del Uruguay. No vale todo. O sea, él desde el gobierno, en este momento de escándalo,
le dice a la oposición que no vale todo porque la oposición dice que frente a estos hechos hay que blindarse contra el narcotráfico. Si no es una estrategia de distracción de la discusión, yo no le encuentro otra explicación a esto de Delgado. No sé cómo lo ven ustedes. Bueno, sin duda que es un error, la oposición tiene la obligación de fiscalizar. Pero acá no ha sido solamente la oposición. Hoy escuchamos a gente que integra la coalición de gobierno decir el presidente no respondió las dudas que tenemos. En ese caso, Cabildo Abierto, ¿no? Es el caso de Cabildo Abierto, que mañana va a tener una reunión y seguramente habrá noticias. Además, desde el Partido Colorado se le brindó apoyo, desde el Partido Independiente también. Bárbaro. Hay que ver las discusiones internas, lo que no sabemos, lo que no se dice o lo que se dice entre líneas. Nosotros tuvimos 3 días en donde los principales referentes del Partido Nacional, salvo Da Silva y Gandini, que pidió disculpas a los militantes, y después ni bien terminó la conferencia de prensa, salió "tenemos presidente", algo que no parece compadecerse, no aparecieron. El Partido Colorado no apareció. El Partido Independiente pidió, bueno, y rascar hasta el hueso. Manini Ríos dejó abierta esa posición. No es una suspicacia de la oposición. Yo creo que las dudas persisten. Y de verdad, quien vio la conferencia, comillas, del presidente el sábado pasado, bueno, no puede sino señalar, lo han hecho muchos periodistas, la insatisfacción frente a las respuestas dadas, la insatisfacción frente al formato de la conferencia, la insatisfacción frente a algunas de las preguntas, que eran preguntas realmente que sustituían las verdaderas preguntas, incluso las respuestas que claramente evadían. Lo más importante no se dijo. Y las sospechas, cuando hay referencias, son muy importantes. Y hay algo que particularmente creo que es grave. Esa idea de, no, para defender al Uruguay no hay que rascar hasta el hueso. No, para defender al Uruguay, para defender al país que nos acomuna, bien, no hay que ocultar nada. Sobre todo si no hay nada para ocultar. Todos hemos quedado con enormes dudas. Y estamos en sociedades de la desconfianza. El gran problema es cómo se representa en sociedades la desconfianza. ¿Hay desconfianza en el Uruguay? Hay desconfianza. ¿Hay temas de garantías? Hay temas de falta de garantías. Claro que los hubo. Después de Astesiano, después de Penades, después del caso Marcet, después de lo que hemos visto, la secuencia de escándalos, ¿alguien puede decir que es deslealtad institucional referir a que hay problemas de garantías en el Uruguay? Y hay dudas. Bien, ¿y cómo afectan todos estos casos que mencionaba Caetano a la imagen del presidente y cómo lo ven para las próximas elecciones? Con eso volvemos después de la tanda. 3 minutos pasan de las 10 de la noche y seguimos conversando con Gerardo Caetano y Álvaro Padrón. Mencionábamos algunos de los casos más emblemáticos y escandalosos de los últimos tiempos: Penades, Salto Grande, Marcet, Astesiano. Gerardo, ¿cómo pensás que esto puede impactar, sí o no, a la figura del presidente? Y también pensando y poniendo la mirada un poco de cara a lo que va a ser el año electoral, 2024. Bien. Yo no me gustaría especular, mucho menos sobre temas como, bueno, la simpatía presidencial en este contexto, la proyección a las elecciones. Creo que la credibilidad del presidente ha bajado y creo que va a ser golpeada por todo este episodio. Pero prefiero dejar ese tema de lado. Lo que me quedan pocas dudas es que esta presidencia va a estar asociada, en la perspectiva histórica, a esta sucesión interminable de escándalos. Astesiano, está abierto todavía la caja de Pandora. Marcet, está abierta la caja de Pandora. Salto Grande. Y frente a eso, frente a estas situaciones que son realmente muy impactantes, la idea es, bueno, pero tenemos un presidente que comunica muy bien, tenemos un presidente teflón, no afecta al presidente, y hay como una especie de
transferencia de poder a que el presidente... El otro día el presidente llegó y como que había llegado un superhombre que venía a terminar con la cosa. Hizo una conferencia de prensa totalmente insatisfactoria y dijo, bueno, el lunes nos vemos en el cerro. Como ya cerró el asunto. Cerró el asunto. No, el poder también es transferencia. Alguien que de alguna manera no tiene contrapeso dentro de su partido, como es lo que ocurre con Lacalle Pou, lo cual yo lamento, porque el Partido Nacional siempre tuvo contrapesos. Y a los partidos les hace bien tener contrapesos, sobre todo cuando es el partido del presidente, le hace bien. Y tiene pocos contrapesos dentro de la coalición. Al Partido Colorado, bien, hay muchos colorados que frente a esto que están señalando, bueno, ¿qué pasa con el Partido Colorado? El Partido Colorado está asociado con la sustentabilidad plena de la coalición. Manini Ríos es más díscolo y genera más, digamos, dudas que un partido histórico como el Partido Colorado. Entonces, yo creo que va a afectar a la imagen, pero no me parece eso lo más importante. Incluso pensar en las elecciones nos lleva a pensamientos tan mezquinos como los que hemos advertido. Yo creo que hay que pensar en la oportunidad que tiene el Uruguay para anticipar problemas que de algún modo ya los tiene, pero que los puede tener mucho más duros. Y las vías de solución son claros. Decir que hay deslealtad institucional, un tema muy relevante. No hay una democracia de partidos sin lealtad institucional. Eso fue probado en el Uruguay en momentos críticos, como la crisis del 2002. La lealtad institucional de todos los partidos. Bueno, plantear en este momento que una actitud que quiero reivindicar, la actitud de la oposición fue moderada. Por suerte, estuvo signada por la lealtad institucional. Por suerte, no empezó escalando. Por suerte, desechó una hipótesis a todas luces inconducente y que además le hubiera hecho mal al país, que era plantear desde el vamos la posibilidad de un juicio político al presidente. Claramente no lo hizo. Pero entonces, esa obsesión por... tengo un problema, critico al Frente Amplio. Tengo un problema, recurro al método Sendic. La invocación a Sendic que parece legitimar cualquier cosa. Ya no convence, ya no convence. Hay que responder las preguntas que tiene la gente. Y la gente tiene muchas preguntas que no han sido contestadas. Álvaro, ¿cómo lo ves tú a nivel internacional? Y a mí me parece que ahí hay un daño colateral que no se está midiendo, ¿no? Que es preguntarse qué espera Lacalle de su imagen y de su rol futuro en la política, que no va a ser, en principio, a nivel nacional, porque con la sabiduría de la Constitución, en Uruguay no hay reelección. Y yo creo que ahí se explica algo que recién empezamos a entender con el tiempo posterior a la renuncia de Talvi, ¿no? Que fue el formato original de la Cancillería uruguaya, un líder de un partido que no era el principal, digamos, en la disputa, que no era, por lo tanto, un hombre del presidente. ¿Por qué con esa salida de Talvi Lacalle elige a quien elige? Para practicar la diplomacia presidencial. Para ser la figura, entonces. Para ser él el dueño de la imagen del país afuera. Y la pregunta es, ¿para que Uruguay consiga cosas? Bueno, si fuera esa la hipótesis, el resultado es cero. Cero. Y yo agregaría que empieza a ser menos que cero porque hay un problema de desprestigio. Y eso es ir para atrás. Yo creo que estamos frente a algo que nos cuesta ver porque seguimos mirándonos el ombligo. La centroderecha en América Latina la está pasando muy mal. Está siendo desplazada en varias partes del mundo, Gerardo ha escrito libros sobre eso, por la ultraderecha. Esa centroderecha se quedó sin líderes, entre otros lugares en América Latina. Lo tiene a Lacalle Pou como un referente. Por su edad, por su estilo, por el país al que pertenece, que es muy fácil de presentar como un país serio, que por lo tanto habilita que esa centroderecha pueda reconstruirse en la región a partir de una experiencia como la de un gobierno en Uruguay, en donde en vez de ser echado por la gente o en una situación de corrupción y demás, terminando un gobierno. En fin, Lacalle era una apuesta seria de la centroderecha de la región y observen las reuniones que ha habido en la región
justamente para intentar reposicionarse en un escenario que estaban perdiendo. Por eso también se explica la absoluta frecuencia en que Lacalle no solo participa de reuniones internacionales, sino con el perfil que lo hace, haciendo referencias a la democracia, a lo que significa la mirada internacional desde el punto de vista de aspectos que conectan con la derecha y no con otros valores. Entonces, él estaba trabajando, y yo digo, sigue trabajando, así me explico la presencia en Estados Unidos. Te iba a preguntar eso, porque quedó abajo de todo esto Increíble. Su presencia en Estados Unidos. ¿Qué es la APEP y qué surgió de ahí? Era un momento estelar para Lacalle y apostó muy fuerte a eso. Porque además esto es la frustración de dos cosas. Primero, la Cumbre de las Américas del año pasado. Hay que entender que Estados Unidos es una potencia en decadencia. Es nuestro trabajo en Sin Fronteras, ¿no? Mostrar el hilo largo de la historia que está mostrando que Estados Unidos cada vez pesa menos y cada cosa que hace es, no digo un manotazo de ahogado, pero tiene mucho menos potencia que hace 20 años. Que organizaron el año pasado la Cumbre de las Américas y le salió muy mal. ¿Por qué? Porque reiteran el error de excluir países. Y eso ya no funciona en ninguna parte. Si ustedes observan, todo lo demás, las demás potencias intentan generar con pluralidad debates. Estados Unidos sigue con esa obsesión y acaba de hacer eso de una manera mucho más grosera en esta reunión en donde, por ejemplo, no invitó a Brasil. ¿Alguien cree seriamente que se puede relacionar cualquier potencia del mundo con esta región sin invitar a Brasil? Entonces, la política exterior de Uruguay no existe. Y Bustillo representaba eso, la no política. La desarrollaba el presidente de la República. Es una gran pregunta hacerse. ¿Cómo sigue? La primera pregunta fue, después de Talvi, siempre está la pregunta de qué hubiera sido la política exterior de Talvi. Pero nos quedamos con esa pregunta. Después, la de Bustillo la conocemos, sobre todo los resultados. Pero lo que nunca observamos era, detrás de esa no política, la agenda del presidente. Que yo insisto, en este caso está golpeado no solo a nivel nacional, está golpeado por esto que decía Maite de la repercusión internacional con algo que hasta ahora parecía que no lo tocaba, que era aspectos de corrupción, y eso le está afectando su plan, que era durante un tiempo dedicarse a circular por la región y quizá por el mundo, porque también en Europa hay problemas con la centroderecha, y por algo los españoles están viniendo mucho a esta región a buscar referencias. Entonces, hay aquí un daño colateral que nos vuelve a traer la política internacional, que no es solamente cómo impacta esto adentro de Uruguay, sino de un líder que se estaba transformando, y yo digo, se había transformado en un referente regional. En Argentina es mejor visto para una parte de la población que los propios líderes de su país en materia de centro-derecha. Es como una esperanza diciendo, ojalá tuviéramos un presidente así. Esa frase se escuchó mucho. Entonces, esto es un golpe duro. Esto es un golpe duro a esa estrategia que al mismo tiempo demuestra que él no miró las cosas importantes. O si las miró, dejó que pasaran. Porque yo vuelvo al punto, aquí hay algo muy grande que tenemos todavía que intentar descifrar, que es por qué pasó esto, no cómo pasó. El cómo pasó nos está dedicando demasiado tiempo. El por qué pasó, quiénes lo hicieron, nos va a permitir ver que estamos frente a algo que solo se resuelve, como dice Gerardo, con política internacional. Coordinando en la región, es como querer atrapar a Marcet. ¿Alguien cree que a Marcet lo va a atrapar un país? Lo va a atrapar una red, porque ellos ya son una red. Y lo mismo pasa con cualquier otro escenario que querramos tocar de política internacional, que ya se nos metió en nuestra casa. Entonces, Lacalle representaba eso, la esperanza de la centroderecha de un líder que además tenía futuro, tiene futuro, es una persona joven que está pensando en el 2029, y en ese sentido acaba de haber un daño colateral que busquen, empiecen a buscar nombres alternativos en la región y se van a dar cuenta que estaba habiendo un problema de recambio y Lacalle significaba eso. Álvaro, en 10 segundos, Paganini es parte de la estrategia, a Paganini que asumió hoy como canciller, que era exministro de Industria. Lo primero que se habló fue de China, la misión que van a realizar el 21 de noviembre. Y yo creo que volvió a elegir a alguien que le permita... Alguien que no tiene ningún tipo de carrera diplomática ni experiencia. Eso no sé si es tan importante. Yo lo que digo es que lo importante allí, porque Talvi tampoco lo tenía, y sin embargo iba a ser muy pesado en política internacional, lo que yo siento allí es que volvió a elegir a alguien que le permita cumplir a él el rol de exclusividad. Y en ese sentido, volver al plan, que es transformarse en relativamente poco tiempo en un hombre capaz de superar la frontera de su país y representar un sentido más amplio
por supuesto, para después volver a la política nacional. Álvaro Padrón, Gerardo Caetano, muchas gracias por todo. A ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ambos. Bueno, llegamos al final de esta letra chica. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles. Sí, ya se viene Línea de 3, el deporte más allá del deporte, a la pantalla de TV Ciudad. Gracias por todo. Gracias, que descansen. Chau, chau.